Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde y desde los estudios de CNN Chile los saludamos, les damos la bienvenida y les vamos a acompañar a partir de ahora y durante las próximas 2 horas y media con la revisión de las noticias, con los ojos puestos, por cierto, en Venezuela, también lo que está ocurriendo en nuestro país, en el Mundial. Vamos a revisar también las calles de la capital porque les contamos que durante esta jornada hubo una máxima de 21 grados. A esta hora la capital registra 18 grados, pero la mínima fue de 2,7 grados bajo cero. Esa es la oscilación térmica que hemos tenido el día de hoy y vamos a comenzar de inmediato a revisar lo que estaba marcando esta jornada de jueves 25 de junio en titulares. Al menos 188 personas murieron y más de 1.500 quedaron heridas tras el terremoto más potente que haya sacudido Venezuela en más de un siglo. El gobierno del país confirmó también que hay más de 200 personas atrapadas bajo los escombros y 157 personas permanecen desaparecidas. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, calificó de desafortunados los dichos del presidente José Antonio Kast, quien durante su visita a la Araucanía cerró la puerta a un despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles por temas de seguridad. El mandatario dijo que la petición de algunos jefes comunales es una solución populista. El juzgado de garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para los 2 nuevos formalizados por la encerrona en la que murió un niño de 12 años. La fiscalía aseguró que los 6 sospechosos estaban concertados al punto que se distribuyeron diferentes tareas. El gobierno, por su parte, llamó a que se haga justicia. La Fiscalía y la PDI realizaron diligencias en el Congreso por una de las aristas del caso que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León. La policía efectuó una entrada y registro en la oficina que ocupaba el exparlamentario de la UDI, Juan Manuel Fansalida. El ente persecutor indaga los eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Y en el deporte a esta hora Ecuador se está jugando su opción de mantenerse en la Copa del Mundo. Tras una derrota y un empate, el elenco sudamericano enfrenta nada menos que a Alemania en Nueva Jersey, obligados a obtener una victoria. Por ahora, el marcador va 1-1. Y como les contábamos, vamos a comenzar en en Venezuela. Venezuela, donde ayer, con solo minutos de diferencia, 2 terremotos azotaron el país caribeño, 7,2 y 7,5 magnitud en la escala de Richter. Aquí está con nosotros Alicia Contreras para revisar lo que se está viviendo a esta hora, porque hay personas fallecidas, pero hay muchísimas desaparecidas y personas que están bajo los escombros también y que no han podido ser rescatadas. ¿Cómo estás, Alicia? Y veamos el recuento lamentable a esta hora en 2 terremotos que sacudieron cuando estábamos al aire el día de ayer. Exactamente, y fueron solo segundos que separaron a ambos movimientos. El primero fue de 7.2 y el segundo fue 39 segundos después de 7.5. Es el terremoto más potente que se ha registrado en un siglo en Venezuela. Y lo que ustedes ven en imágenes es la zona costera, son imágenes en vivo, entonces, que nos llegan desde Venezuela a esta hora, donde siguen las labores de búsqueda y de limpieza. No hay total claridad de cuántos son los desaparecidos. Según el gobierno, la última cifra es de 200 personas, pero se cree que van a ser muchos más, este número que va a crecer con las horas. Actualmente se habla de 188 muertos, 1.500 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas que siguen atrapadas
enterradas bajo los escombros. Pero la zona más afectada por este movimiento es la zona de La Guaira, y tenemos imágenes para mostrarles a ustedes de esta ciudad portuaria que sufrió los peores daños entonces de este movimiento. Es una ciudad que está a 16 kilómetros de Caracas, y ahí se ha registrado la mayor cantidad de edificios derrumbados y también viviendas. De acuerdo a las imágenes satelitales de esta ciudad, se han registrado entonces hoteles, bodegas y viviendas afectadas, edificios colapsados y graves daños estructurales en distintos sectores de la ciudad. También incluso se reportaron incendios después de este movimiento. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue cortar el gas en los edificios entonces para evitar incendios de este tipo. De todas maneras, bomberos ha tenido que acudir a algunos lugares a apagar estas llamas. Los habitantes de La Guaira están exigiendo el envío de equipos de rescate y de limpieza, pues aseguran entonces que todavía no han llegado entonces personal de emergencias a este lugar, y han tenido entonces que ellos mismos intentar rescatar a los sobrevivientes y también a los desaparecidos. Pasemos a revisar los testimonios que nos llegaron desde La Guaira, entonces exigiendo más ayuda de parte del gobierno. Coño, no es posible llamar a los militares, véngase toda esa vaina y vengan a echarle bola a esta vaina. Que traigan a Fuerte Tiuna. Estos militares que tienes aquí mismo, montan una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para mecánica, a todos los constructores. Eso es lo que se quiere. Pedirle mucho a Dios por todo. Eso era algo que allá en donde está eso. Puerto, nada. No sé dónde está. Bueno, ya lo decíamos, según el gobierno son 188 los muertos tras este movimiento. Hace poco el presidente de la Asamblea Nacional entonces entregó las últimas cifras. Lo que ven ustedes en pantalla es el lugar exacto, el epicentro entonces de estos dos movimientos. Los sismos tuvieron epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a 280 kilómetros al oeste de Caracas. El primero tuvo una profundidad de 20 kilómetros, ese fue el movimiento de 7.2, y el segundo, el movimiento de 7.5, solo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, es decir, ambos terremotos superficiales, lo que provocaron aún más daño entonces en la zona. Está a casi 300 kilómetros de Caracas, casi 300 kilómetros de La Guaira, que es la zona más afectada, pero de todas maneras fueron esas zonas las que recibieron la energía de estos movimientos. Tenemos las declaraciones de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, entregando entonces el último balance del gobierno tras estos terremotos. La infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios, y principalmente estos edificios dañados o deteriorados ha ocurrido esa situación principalmente en el estado de La Guaira y especialmente en la zona de Caraballeda y en la zona de Playa Grande. En La Guaira, Playa Grande fue uno de los lugares más afectados por este movimiento. CNN ya está en Venezuela y se trasladó precisamente entonces a esta zona. Veamos el informe que nos envía desde ese lugar Maritrini Mena. Y pues la zona de Playa Grande en La Guaira es una de las zonas más afectadas de acuerdo a las autoridades. Es parte de lo que estamos viendo acá en esta zona. Son cientos de infraestructuras afectadas, tanto en sus bases como en sus ventanas. Realmente es un panorama devastador acá en La Guaira. Muchas personas durmiendo en la calle tratando de preservar algunos de sus enseres, por supuesto tratando de preservar su vida, pero lo cierto es que hay complejos enteros de viviendas afectados y la gente pues ha decidido estar cerca de su vivienda tratando de protegerse, pero también protegiendo sus pertenencias. Hay complejos que resultaron afectados donde incluso zonas de recreación como la piscina fueron severamente afectadas. Eso es parte de lo que estamos viviendo aquí en La Guaira, que recordemos, es una zona vacacional por excelencia en Venezuela.
hace algunos años, en 1999, fue afectada por otro desastre natural, la tragedia de Vargas, y hoy nuevamente los habitantes de esta zona están viviendo una circunstancia similar de devastación. Para CNN, Maritrini Mena, La Guaira. Pasemos a revisar ahora imágenes de Caracas, donde también se sintió el efecto de estos dos terremotos entonces que ocurrieron ayer por la tarde a las 6 de la tarde. Ayer era feriado en Venezuela. La mayor parte de las personas estaban en sus casas cuando fue este movimiento. Ahora, esta zona no es ajena a los terremotos. En 1967 también hubo un terremoto 6.6 en Caracas que dejó más de 200 muertos. De todas maneras, este movimiento es el más importante, más potente en un siglo. Y otro efecto importante, otra causa de por qué hay tanto daño, es porque fueron a una profundidad relativamente baja, lo que los hace más peligrosos, y estos movimientos se debieron al roce entre la placa tectónica del Caribe con la sudamericana. Los temblores más fuertes se sintieron en los estados del norte de Yaracuy, Carabobo, Aragua y La Guaira. Rápidamente después de estos movimientos se empezaron a registrar el derrumbe de edificios y también incluso réplicas durante la noche. La mayoría de los venezolanos durmió afuera para evitar entonces posibles derrumbes de sus viviendas durante la noche. Pasemos a revisar los testimonios de algunos habitantes de Caracas entonces de cómo sintieron este movimiento. Aproximadamente a las 6 de la tarde yo estaba en mi casa aquí alrededor por la adyacencia y se sintió un ruido muy fuerte y de repente todo empezó a moverse de un lado para otro. De verdad que fue un movimiento muy intenso, nunca habíamos vivido eso. Las paredes empezaron a grietarse, las cosas empezaron a caerse al piso, las paredes, fue horrible. Entonces después empezó a gritar y empezaron a caer en pedazos. Todas las personas aquí asustadas, nerviosas, la primera vez que pasó esto. Estoy muy cosa en mi apartamento aquí arriba, está todo destruido, todo roto, todo partido. Tuve que dormir en el carro de mi hijo porque no pudimos subir. Yo y mi hijo, mi yerno y mi nieta durmiendo en el carro. Según el último balance del gobierno, actualmente hay 200 personas que están atrapadas bajo los escombros. Rápidamente después de este terremoto, los habitantes salieron entonces en la búsqueda de sus seres queridos y hay preocupación en el país por la capacidad limitada de los equipos de rescate que existen en Venezuela y es por eso que están a la espera entonces de los equipos prometidos por la comunidad internacional. Varios países de América Latina, incluso Chile, entonces están enviando sus equipos a Venezuela. Según las imágenes satelitales y de los edificios destruidos, sugieren que muchos de ellos estaban construidos con hormigón frágil, sin un refuerzo de acero adecuado, lo que habría causado entonces que se derrumbaran más fácilmente. Hay distintas imágenes que han llegado a través de redes sociales también mostrando el rescate de personas, de sobrevivientes, incluso varias horas después de este terremoto. Las primeras 48 horas son las más importantes entonces para el rescate de las personas que siguen atrapadas. Escuchemos lo que dijeron algunos caraqueños entonces que incluso demoraron varias horas en salir de sus residencias porque quedaron atrapados tras este terremoto. Tuve 4 horas en mi edificio hasta que me rescataron unos defensas civiles, no sé. No tenía muchas herramientas, no conseguían ¿cómo se llama? El cincel, la broma, el esmeril, la broma, y le dieron con las uñas. Yo también ayudé porque me pasaron una herramienta y me salvó porque tenía muchos muebles en mi casa que me protegieron de la pared. Estamos aquí por solidaridad a un compañero que pues tiene a su esposa debajo de toda esta estructura, a sus hijos, tiene 2 hijos, su esposa están allí debajo, con la esperanza de poder conseguirlos con vida. Y bueno, estamos aquí de manera, como le digo, solidaria, esperando que realmente su familia esté con bien.
Otro punto importante y que agrava esta situación en Venezuela es que este país no cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos. Además, tiene una frágil infraestructura que se vio agravada entonces por todos los años que estuvo el chavismo al poder. Si bien sigue estando Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Estados Unidos ahora está bajo el tutelaje de Estados Unidos. Claro, porque es una zona sísmica Venezuela. Sí. Tiene medidas antisísmicas para la construcción, pero una cosa es que se ejecuten y se mantengan, y es eso lo que está hoy día en tela de juicio. Exactamente. Además, los infraestructura como sistema ferroviario, eléctrico y de salud también se vieron afectados por este movimiento, incluso complicado las labores de búsqueda, por eso que los habitantes de La Guaira denuncian que no están llegando personal entonces del gobierno para ayudarlos al rescate y limpieza entonces del lugar. Ahora, varios países de Latinoamérica han prometido apoyo. Chile rápidamente lo hizo anoche, Colombia, Argentina y también Estados Unidos. México también va a enviar apoyo humanitario y también equipos de rescate. Pasemos a revisar lo que dijeron los mandatarios de la región, incluido el presidente de nuestro país, José Antonio Kast. Desde anoche, junto con el canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, ya comenzamos a coordinar lo que puede ser la ayuda solidaria para el pueblo venezolano. El día de hoy, por la mañana, pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y también transmitirle nuestra solidaridad como nación chilena y decirle que tan pronto podamos vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo. Desde Chile también un abrazo a todo el pueblo venezolano y un llamado a la comunidad internacional a que en estos momentos difíciles todos tratemos de colaborar el máximo posible con las personas que hoy día sufren. Y Chile sabe de tragedias como esta, así que nosotros ahí estaremos haciendo lo que podamos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble. De acuerdo entonces al último balance del gobierno, actualmente hay 188 muertos, 1.500 heridos, 200 personas atrapadas bajo los escombros y 157 desaparecidos. Esas son las cifras oficiales del gobierno y que van aumentando mientras pasan las horas. Pero claro, al parecer no hay un catastro total de lo que está ocurriendo en el país. Exactamente, bueno, hay falta de experiencia también, hay zonas donde no se han podido llegar, hay edificios que han sufrido incendios, hay distintos tipos de daños que han sufrido las distintas estructuras. Exacto. Por lo tanto son cifras que se van a ir, por cierto, actualizando. Esperamos que se mantenga en ese orden, pero todavía no se puede decir nada ya establecido. Alicia, te esperamos entonces dentro de Hoy es Noticia para ir actualizando esta información. Muchas gracias. Y nosotros a esta hora vamos a seguir conversando sobre las características de este sismo, los sismos que han también afectado a otras zonas de este cinturón de fuego del Pacífico. Vamos a tomar contacto con el geofísico y profesor asociado de la Universidad de Temuco, Cristian Farías. Cristian, gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, todo bien por acá, ¿cómo estás tú?
Bueno, estamos bien impresionados porque Venezuela no suele ser un país desde donde recibamos noticias de terremotos, si bien se caracteriza, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, por también ser un país sísmico. Pero, ¿cuáles son las características que hacen tan particular lo que ha ocurrido el día de ayer? Bueno, primero que todo es el tema de la superficialidad de los sismos. Son sismos que ocurren bastante cerca de la superficie, a 10 kilómetros de profundidad, 20 kilómetros de profundidad, cuyo desplazamiento es uno respecto al otro lateralmente. Entonces, si estás al lado de la zona de ruptura, que es el caso de muchas ciudades que están ahí, recibes todo el impacto de las ondas completo, lo cual significa que la intensidad que tú puedes tener sísmica en varias de esas ciudades es muy alta. Ha habido lugares donde se han registrado intensidades del orden de 9, es muchísimo. Y eso, por supuesto, que pone bajo peligro un montón de construcciones, y por diversos motivos también, por un problema de diseño, quizás por un problema del nivel del tipo de suelo que se utilizó, o sea, con el que se construyó, etc. Hay muchos aspectos que hace que el terremoto le traspase una carga muy grande a esto. Además del tema del doblete, que hace que, en definitiva, las ondas estén ahí durante más tiempo también. Entonces, se genera un daño asociado a eso. Ahora, ¿fueron dos sismos o fue uno con dos pulsos distintos? ¿Qué podemos decir de eso? Es una gran pregunta. No es nada fácil de responderla todavía. En realidad, hasta el momento lo que entendemos es que son dos. Un magnitud 7.2 y un 7.5, pero que son como parte de la misma secuencia. O sea, es como que la zona hubiese estado acumulando tensión en una zona, o sea, en un lugar, y que se liberó por partes, una parte primero y luego otra después. Si es que el primero gatilla el segundo, es una pregunta que obviamente uno se hace, que habrá que analizarla en detalle. Lamentablemente datos casi no hay, porque ha sido un problema la comunicación con Venezuela, especialmente en este tema, pero todo indica que son dos sismos, uno de magnitud 7.8, otro de magnitud 7.5, con rupturas que son adyacentes una respecto a la otra, y por tanto te marcan una secuencia bastante compleja, que por supuesto la gente lo está pasando pésimo debido a eso. Ahora, se señala que esto también es un sismo que no tenía características así desde hace 100 años. La última vez que sufrieron un sismo de características similares fue hace 100 años. Tampoco es una zona que nosotros conozcamos por ser particularmente sísmica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una acumulación de energía? ¿Es una zona sísmica que va liberando de a poco y de la que no se registran noticias precisamente por lo mismo? ¿Qué podemos decir de la zona y de esta gran acumulación que finalmente se libera en estos dos terremotos? Yo siento que aquí lo estamos viendo un poco con ojos muy de chileno. Y el ojo de chileno que está muy acostumbrado a terremotos grandes de magnitud 8, claro, de magnitud 8.5 o más grandes que van apareciendo. Pero es porque la subducción de placas en nuestro Chile es súper rápida, entonces acumula energía de manera muy rápida. En los límites que son más horizontales como o parecido también a lo que tenemos en Punta Arenas, por ejemplo, que también es horizontal, el movimiento siempre es un poco más lento. Entonces el movimiento es más lento y acumulas energía, pero acumulas más lentamente energía. Entonces significa que a la larga te cuesta más tener terremotos grandes de magnitud 8 mayor. También la geometría de las fallas que puede haber te dificulta mucho tener un terremoto de magnitud mayor a 8 en ese tipo de fallas. Entonces hace que, no es que no tiemble, es que las características de la zona te dan sismos que no son tan grandes como los sismos chilenos, ni tan seguidos como los sismos chilenos. Pero en realidad Chile, Japón, Indonesia son como los países raros del mundo, si quieres ver. O sea, aquí donde tiembla excepcionalmente mucho. En estos otros lugares estamos viendo el comportamiento que podríamos tener en Turquía, por ejemplo, donde también tiembla bastante y donde los sismos mayores son del orden de magnitud 7.5, 7.7. Entonces también son parecidos en ese tipo de circunstancias. Ya, y es por eso que la construcción en Venezuela respondió de esta manera, porque como no son zonas donde tengan una sismicidad tan alta, las normas de construcción son distintas. Aquí también, bueno, está la interrogante de si se cumplieron, si hubo mantención de estas obras, pero también parten de exigencias menos estrictas. Claro, porque al final del día, son varios temas. Por un lado, obviamente, las normativas responden a la necesidad propia del país donde estás.
Eso es un punto inicial y muy importante. Pero por otro lado también las mismas personas, la misma forma en la cual tú vas fiscalizando que esto se cumpla es distinto, porque obviamente en Chile tenemos tantos de estos terremotos que sabemos que tenemos que hacerlo y que sabemos que tenemos que poner una normativa muy fuerte porque nos pasa siempre. Cuando no te pasa tanto, lo que termina pasando socialmente es que siempre aparecen otras necesidades que se ven más urgentes y más importantes que un terremoto. El problema es que con eso vas descuidando lo que tienes que hacer, no se hacen las mantenciones que se tienen que hacer, no se hacen los refuerzos que se tengan que hacer, quizás no se estudia tanto el lugar de emplazamiento de un departamento en específico. Son tantas cuestiones que pueden pasar para que tengas daños estructurales. Entonces, todo eso te hace una mala mezcla para que cuando venga un terremoto tú tengas todos estos problemas que estás teniendo ahora. Cristian, ayer, sobre todo en redes sociales, pero bueno, primero lo registramos con información fidedigna, ocurrieron varios sismos en distintas zonas, pero del mismo cinturón del Pacífico, en California, en Perú, en Japón. ¿Forma parte de lo mismo? ¿Fue una coincidencia? ¿Qué nos puedes decir tú desde el punto de vista más riguroso? Sabes que a mí no me gusta el concepto de anillo de fuego del Pacífico, porque lleva a ese mismo pensamiento, que si de pronto uno se encuentra que hay un sismo en Japón, otro en Indonesia, otro en Chile, otro en California, pareciera ser que está activándose el anillo de fuego del Pacífico, cuando en realidad el anillo de fuego del Pacífico no es un sistema, es una serie de varios sistemas, cada uno con su dinámica. Japón produciendo terremotos a su ritmo, Chile produciendo terremotos a su ritmo, Alaska haciendo lo mismo y con sus volcanes haciendo lo mismo en cada lugar. Entonces, cuando ves hartos sismos que van ocurriendo en varios lugares, es fácil buscar una correlación porque resulta que siempre tiembla, pero por otro lado también porque uno humanamente también necesita de alguna forma u otra darle un contexto a algo, necesitas como darle una explicación y buscas correlaciones aunque no las haya, pero las buscas para poder tener una intuición al respecto de lo que está pasando. Y eso hace que entonces las personas naturalmente busquen esto y digan, oye, hubo un 7.5 y un 7.2 en Venezuela y un par de minutos más tarde en Japón. Por supuesto que tienen que estar conectados, pensaría alguien, pero la verdad es que no. Son dos zonas completamente distintas, están bastante alejadas una respecto a la otra, entonces tampoco puedes gatillar una actividad debido al primer terremoto con el segundo a tal nivel de distancia. Pero sobre todo, no es que el anillo de fuego del Pacífico se active, ni mucho menos, sino que en realidad están pasando los sismos que normalmente pueden pasar dentro de ese anillo, ¿no? Solamente que a veces nos damos más cuenta que en otras veces. Porque si uno miraba lo que estaba circulando en redes sociales, el único país que faltaba de este anillo de fuego del Pacífico era Chile. Entonces, y también hay zonas donde uno sabe que se está acumulando la energía y que hace bastante tiempo que no se produce esa liberación de energía, por lo tanto siempre hay temor asociado. Por lo tanto, eso hay que descartarlo. Sí, obviamente lo que descartar la relación, digo yo. También. No, descartar la relación. No es que descartemos que tenemos un potencial terremoto en Chile, eso está claro. Seguimos teniendo nuestras 4 zonas grandes donde Chile podría tener un terremoto de magnitud mayor a 8, basado en los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. Sabemos que son los escenarios que están ahí. Pero no porque pase un sismo en Japón significa que se va a desencadenar en Chile como respuesta a él, digámoslo. No es el caso. Así que igual se agradece la preocupación, creo yo. Siempre y cuando la preocupación nos lleve a que conversemos acerca de cómo nos estamos preparando para el siguiente gran terremoto, que es súper importante, qué cosas estamos haciendo, más allá de que nuestros edificios no se caigan con los terremotos, qué más estamos haciendo, cómo estamos enfrentándolos, y sobre todo porque la población ha cambiado mucho este último tiempo. O sea, veíamos ayer los videos de muchas personas que en Venezuela que naturalmente nunca habían sentido un terremoto así grande en su vida, con un nivel de pánico tremendo. Y acá tenemos también muchos compatriotas de ellos, entonces significa que hay que ver exactamente cómo vamos a reaccionar todos en conjunto cuando la sociedad ha cambiado tanto en el tiempo. Bueno, ese es un punto bien importante el que tú señalas, Cristian, porque el último gran terremoto que tuvo Chile fue el del 2010, han pasado 16 años de aquello y claro, tenemos estas alertas que nos llegan a través de los celulares.
no a todos les llega la misma alerta, eso hay que señalarlo. No se han hecho simulacros desde hace muchísimo tiempo y como tú bien recordabas, hay 4 puntos por lo menos que están acumulando energía, por lo tanto es bueno recordar que tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que está faltando en este último tiempo? Y también te quiero preguntar si los sismógrafos que tenemos están bien distribuidos, si siempre faltan, ¿qué es lo que podemos decir de nuestra preparación y de nuestro estado en este momento? Bueno, afortunadamente Chile tiene una normativa de construcción sismo resistente que nos ayuda un montón, eso está claro. La preparación familiar siento que es una deuda importante. Que, por ejemplo, no hemos tenido un terremoto grande en hora hábil hasta hace muchas décadas. ¿Cómo vamos a reaccionar ahí? Es una gran duda porque la verdad es que es algo que no estamos conversando en las casas. No estamos conversando en las casas acerca de quién va a ir a buscar a los niños al colegio, quién va a hacer qué cosa, quién va a hacer otra cosa. Por más de que el Senapred nos ha dicho que tenemos que hacerlo, todavía no es una conversación que realmente estemos teniendo. Necesitamos un sistema de alerta temprana que funcione para todos naturalmente. El de Google es una cosa que funciona para los usuarios de Android y está basado en sus teléfonos. Pero necesitamos algo que esté funcionando en base a la red sismológica que tenemos. Y para eso hay que ampliar la red, hay que hacerla más grande, más robusta, es buena, pero hay que hacerla mejor para que pueda albergar un buen sistema de alerta temprana que nos permita tener esos 15-20 segundos antes de que nos lleguen las ondas fuertes de un terremoto, que nos pueden salvar la vida siempre y cuando hagamos todo lo anterior. Toda la parte de preparación, de entender qué tenemos que hacer en qué caso, de entender que si estoy en la sala de clases tengo que moverme de una manera, que si estoy en la clase tengo que hacer otra cosa. Todo eso es súper importante tenerlo claro y eso es lo que nos va a permitir que cuando tengamos esta alerta no la estemos mirando y esperando que llegue la onda, sino que en realidad vamos a movernos de manera inmediata porque lo vamos a ver entrenado. El entrenamiento aquí es crucial y necesitamos mucho más de eso. Y harta inversión, por cierto, porque obviamente un sistema de alerta temprana, la renovación de la red y el sistema de alerta temprana es caro y hay que hacerlo. ¿Cuáles son estos 4 puntos donde se está acumulando la energía? Sur del Perú, Arica, esa es una parte. El último gran terremoto ocurrió en 1868, hubo uno en 2001, pero todavía te queda un remanente de energía ahí. Toda la parte del terremoto de 1877 que va entre el sur de Iquique hasta más o menos Mejillones, es una zona donde en 1877 ocurrió un terremoto de magnitud más o menos 8.5. Toda la parte de la costa de Atacama, entre Chañaral y el Huasco, incluso más al sur, de Vallenar hacia la costa, toda esa parte, terremoto de magnitud 8.5 en 1922, han pasado más de 100 años desde ese momento. Y nos falta obviamente la parte central de Chile, toda la parte de la costa de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Tuvimos el terremoto del 2015 en Illapel, el terremoto del Maule en 2010, nos falta la parte como del medio. Y por más de que el terremoto de 1985 no fue hace tanto tiempo, la parte más superficial del contacto de las placas está acumulando energía hace muchísimo más tiempo que 40 años. Y entonces, si tenemos un terremoto de magnitud 8, 8.3 ahí, podríamos tener un tsunami complejo en una zona muy poblada. Bien, a levantar las alertas entonces, prepararse, porque lo que tú decías, la preparación es clave, sobre todo porque el sistema de alerta temprana nos da segundos, pero hay que saber qué efectivamente hacer en esos valiosos segundos. Cristian Farías, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos y por darnos cierta tranquilidad de que no tiene nada que ver un sismo con el otro, que siempre siguen puntos independientes como hasta ahora han sido y que solamente fue una casualidad mirarlos al mismo tiempo tal vez. Muchísimas gracias. Un abrazo, esté muy bien, chao. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia, ya estamos de regreso con más 16 grados es la temperatura a esta hora de la tarde. Esta es la imagen del atardecer en Santiago, sector oriente de la capital. Son las 5:34, ya regresamos. 5 de la tarde con 38 minutos en Puente Alto se está realizando el velatorio del niño de 12 años que murió luego de una encerrona a su familia en San Bernardo. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández, quien está en ese lugar. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro,
Son momentos de congoja, de dolor por parte de una familia completa que hoy día está realizando la despedida a Alejandro Águila, este menor de 12 años, quien en la jornada del día martes en la madrugada lamentablemente fue una víctima de un grupo de sujetos que realizaron una encerrona a su padre, a su tía, que iban a bordo del mismo vehículo, y él no logró escapar, quedó enredado en el cinturón del vehículo y lamentablemente los sujetos que robaron el automóvil lo terminan arrastrando por al menos 3 a 5 kilómetros. Todo esto ocurrió en la comuna de San Bernardo y en las últimas horas, en la jornada del día de ayer, en las últimas horas de la jornada del día de ayer, conocíamos información respecto de la búsqueda de los sujetos involucrados en este acontecimiento. Recordemos que ya en la jornada del día de ayer, en la jornada del día miércoles, se había formalizado a los 4 primeros detenidos, entre ellos 2 menores de edad y 2 adultos. Uno de estos menores de edad que yo les menciono, ambos tienen 17 años, pero uno de ellos es quien manejaba el vehículo después de haber sido robado a esta familia, al padre y a la tía, y también al pequeño Alejandro. Es justamente a él a quien apuntan directamente como responsable de este hecho, pero hay un antecedente que se demostró en la jornada del día de ayer por parte del Ministerio Público, y es que todos los ocupantes que iban a bordo de ese vehículo de marca Peugeot de color rojo, todos sabían sobre la situación que estaba viviendo el pequeño Alejandro, que no pudo escapar y que estaba siendo arrastrado por este grupo de sujetos. Bueno, lo cierto es que en la jornada del día de ayer, en la tarde-noche, se da a conocer respecto de la detención de 12 sujetos más, el quinto y el sexto de los involucrados en estos delitos. Recordemos que fue un tour delictual el que termina con la situación de esta familia que fue asaltada en el marco de esta encerrona, de este robo violento que termina con un homicidio. Pero minutos antes se producen 2 situaciones también de similares características, robos con intimidación, uno al interior de una estación de servicio de la empresa Shell, también de la comuna de San Bernardo, y posterior a ello un robo que es víctima un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco. Esos 3 delitos son los que imputa la Fiscalía a este grupo de sujetos que se vieron involucrados o que están siendo, que fueron formalizados en la jornada del día de ayer. También en la jornada del día de hoy los 12 nuevos detenidos, justamente producto de todo este tour delictual. Pero en el caso de estos 2 últimos, directamente relacionados con el robo con homicidio, no tienen, sino más bien tienen relación con, o tendrían participación con los 12 primeros acontecimientos, los 2 primeros delitos, tanto el robo en el Servicentro, al conductor del vehículo marca Mitsubishi de color blanco, y también al trabajador de al bombero justamente de esta estación de servicio, y posteriormente al funcionario de Carabineros. Ahí es donde tendrían participación estos sujetos y serían parte de la banda que estaba realizando estos acontecimientos. De hecho, hay uno de ellos que tendría participación en otros delitos, porque estos sujetos tienen un amplio prontuario y se tiene conocimiento respecto de que habrían estado realizando en otras jornadas. Eso mismo entonces es que se tenía conocimiento respecto de este grupo que participó de esta... Bueno, hay problemas con palabras que entregó... Sonido, ahí vamos a tratar de mejorar el retorno de Felipe Hernández, pero bueno, lo que les estaba contando es sobre la prisión preventiva para todos los detenidos por el asesinato de este niño. Hay prohibición de informar, por cierto, de las identidades de los imputados. Se mantiene el plazo de investigación de 120 días y el fiscal Tapia lo que declaraba durante esta jornada es que con esto dice: ya hemos identificado todos y a cada uno de los responsables en este deleznable hecho. Vamos a escuchar las palabras de la titular del Juzgado de Garantía de San Bernardo. El
Nacional comparte en este punto lo vertido por el Ministerio Público y los querellantes. Por una parte, parece poco difícil que los ocupantes del vehículo de color blanco, entre los cuales se encuentran los imputados presentes en la sala, no hubieran advertido la presencia de una tercera persona al interior del vehículo, que luego no hubieran advertido que el vehículo rojo inicia su marcha con esta persona colgando fuera de la puerta, y que no obstante aquello continúan entonces la huida, lo cual da cuenta de que hay un dolo compartido, hay un aporte funcional a la consecución de la apropiación, y luego hay también un aporte a la cobertura para efectos de facilitar la huida y lograr en definitiva la impunidad. Bueno, también durante esta audiencia se escuchó, por cierto, el relato del fiscal Leonardo Tapia, que detallaba la forma de comisión de este delito. No les importaba el resultado sabiendo que iba un niño a bordo del vehículo. Dice, es uno de los casos más terribles que me ha tocado analizar. Vamos a escuchar las palabras que luego dio a la prensa. Lo importante es que estaban todos concertados, el vehículo blanco iba en todo momento detrás del vehículo blanco, rojo, por lo tanto iban en todo momento observando esta situación, tenían plenamente conocimiento. Dentro de las declaraciones de las víctimas también se indicaba que habían gritaba que iba el menor atrás y que no había podido salir, por lo tanto alegar desconocimiento, viendo el vehículo como por delante, avanzando más de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros con el niño, y que después en conjunto hayan abandonado los vehículos, no tiene ningún sentido alegar que no tenían conocimiento. Acá hay una distribución de funciones, hay una previa acuerdo para la concreción y la realización de estos delitos, por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido. Bueno, 120 días es el plazo de investigación que se ha fijado para este delito, Felipe, y a esta hora, bueno, imaginamos el dolor de la familia. Ya se está realizando el velatorio de este pequeño de 12 años. Cuéntanos. Sí, así es. A mi espalda se encuentra la funeraria de la empresa Iván Martínez, donde se ha decidido bueno, llevar adelante este velatorio. Para poder entonces llegar aquí la familia y poder despedir al pequeño Alejandro de 12 años. Escuchábamos las palabras que entregaba justamente el fiscal a cargo. Y da en un punto muy importante, Mati. ¿Por qué? Porque si bien se repiten las frases respecto del desprecio a la vida, aquí hay un factor muy importante y que tiene que ver con que los sujetos que fueron formalizados en la jornada del día de ayer, al menos uno de ellos, en la jornada del día de hoy, al menos uno de ellos iba a bordo del vehículo Mitsubishi color blanco. Y bien vale la pena poder mencionar esta situación, porque ese vehículo, tras haber sido o haberse realizado la encerrona a la familia del pequeño Alejandro de 12 años, y con todo lo que estaba sucediendo con él, bueno, estos sujetos que iban a bordo del vehículo Mitsubishi color blanco, les servía de escolta, los sujetos iban atrás, por lo tanto podrían haber ellos visto o vieron todo lo que pasó con el pequeño Alejandro, y no tuvieron ningún tipo de señal para poder decirles a los que estaban adelante en el vehículo rojo con el pequeño Alejandro en las condiciones en las que estaba, de que se detuvieran. Simplemente siguieron con el objetivo de robarse el vehículo. Ese era su único objetivo, su única meta. Y es por eso que también se vuelve a reiterar el concepto de el desprecio a la vida. Por eso es tan relevante cada uno de los detalles que fueron proporcionados tanto en la formalización del día de ayer a los 4 primeros detenidos y a los 12 siguientes en la jornada del día de hoy. Fue una audiencia más bien breve lo de hoy día, porque prácticamente ya, como es el mismo tribunal, el mismo juzgado de garantía, ya se conocían los antecedentes correspondientes. Por lo tanto, fue un poco de ampliar la carpeta investigativa a estos 12 nuevos formalizados. Y por otro lado, está justamente un antecedente que también es relevante y que tiene que ver con las huellas dactilares que fueron encontradas en ambos vehículos. En el caso del vehículo rojo, solo se encuentran 3 huellas, que son las del
adolescente, la del menor de edad de 17 años, que es indicado como el conductor del vehículo. Y posterior a ello se realizan los peritajes. Cuando se encuentra el vehículo Mitsubishi color blanco, se hacen los peritajes en el interior del vehículo y es ahí donde se produce el hallazgo de al menos 13 huellas digitales. Por eso es que se indica a estos sujetos como los responsables del acontecimiento ocurrido en todo el tour delictual, no solamente en el robo con homicidio, sino que también en los dos anteriores. Por eso es tan relevante los antecedentes que fueron proporcionados tanto ayer como en la jornada del día de hoy en estas 12 formalizaciones. Escuchemos las palabras ahora que entregó Carabineros el general director de la institución policial uniformada, Marcelo Araya, quien justamente se refiere a la detención de estos 12 nuevos sujetos que se produce en horas de la tarde y la tarde-noche de la jornada del día de ayer en el marco de la entrega de uno de ellos, porque uno de estos sujetos se fue a entregar a la 62 comisaría, pero el otro fue en el marco de un allanamiento en uno de los domicilios que estaba sindicado como blanco investigativo. Carabineros del OS9 llegó hasta este lugar y es ahí donde es capturado, detenido y que fue quien enfrentó a la justicia, en este caso el juzgado de garantía en la jornada del día de hoy en esta nueva formalización en el marco de este caso. Revisemos lo que señalaba el general Marcelo Araya. El día de hoy han finalizado esta diligencia que dan cuenta en total, como se señaló, de estos 6 detenidos que fueron parte de todos estos lamentables sucesos. Tenemos claro que nada va a recobrar la vida del menor, tan lamentable estos hechos, pero sí creemos también que aminora. Debíamos poner todos los esfuerzos para actuar rápidamente como se realizó, y también quiero aprovechar también esta instancia hacer el llamado a los padres de todos estos niños, adolescentes, delincuentes que en las noches sobre todo están causando mucho temor. Es obligación de todos ellos también, hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches, porque son los que están atemorizando a toda la juventud. Es así, es tan cierto como lo que dice justamente el general director de Carabineros. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arraut, también se refirió durante esta jornada, durante las anteriores también, pero hoy también hizo un llamado a que se dé justicia o que pueda tener justicia la familia del pequeño Alejandro de 12 años. Bueno, estas fueron las palabras del ministro de Seguridad Pública. Y esperemos que el proceso judicial se dé de buena manera, de tal manera que esa familia que está experimentando un dolor que es efectivamente inimaginable pueda al menos tener justicia. Y agradezco la rápida labor de Carabineros de Chile, del Ministerio Público y de todos quienes colaboraron en esta investigación que hoy día nos permite a pocos días de ocurrido el hecho, efectivamente tener tras las rejas a los presuntos culpables. Claro, Mati, por último comentarte que hace algunos instantes hasta el lugar donde se está realizando el velatorio, llegó el presidente de Blanco y Negro, del club que dirige, o más bien la sociedad anónima que dirige los destinos de Colo-Colo, Aníbal Mosa. ¿Por qué? Porque vino a entregar a nombre de todo el plantel de Colo-Colo una camiseta, debido a que tanto Alejandro como su familia son hinchas de ese club, y al momento de enterarse, Aníbal Mosa se acercó hasta acá, trajo ese regalo y además la familia le habría solicitado apoyo para poder entonces en algún momento, ya cuando todo esto decante, Mati, respecto de el estado de ánimo, cuando ya termine todo el proceso de despedida del pequeño Alejandro, poder realizar una conferencia de prensa. Aníbal Mosa ofreció al Estadio Monumental la sala de prensa del estadio para poder realizar esa conferencia de prensa que la familia dice va a realizar para poder entonces entregar el testimonio, para poder entregar sus palabras respecto de todo lo que han estado viviendo durante todos estos últimos días, algo que por supuesto se refleja en la pena y el dolor de haber perdido al pequeño Alejandro. Muchísimas gracias, Felipe. Nuestras condolencias, por cierto, para las familias, para sus hermanos, sus padres. Quedamos atentos a aquello. Muchas gracias y buenas tardes. Que esté muy bien. Chau, chau. Y a propósito de este caso, el presidente José Antonio Kast descartó
sacar a militares a las calles para resguardar la seguridad, como lo han solicitado algunos alcaldes. Lo hizo acá mismo el alcalde de San Bernardo, donde ocurrió esta tragedia, y aquí está Colomba Eichholz para contarnos las declaraciones del presidente, el contexto, y que rápidamente salieron a responderle de distintos sectores. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, y de hecho fue respondida esta declaración que hizo durante esta jornada desde la región de la Araucanía el presidente José Antonio Kast por parte del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien de hecho durante esta jornada se reunió con el viceministro Claudio Alvarado justamente para abordar esta tragedia y encontrar algún tipo de medida o herramienta que pueda aportar en la situación policial que hoy día enfrenta la comuna de San Bernardo, porque recordemos, Mati, más temprano esta semana y tras los hechos que también Felipe relataba, es que el alcalde de San Bernardo solicitó y le pidió al presidente poder desplegar a las Fuerzas Armadas de tal manera que pudieran aportar en las tareas de copamiento policial, por ejemplo, dado que decía el alcalde, en la comuna de San Bernardo no dan abasto para lo que es el control del orden público y también por los hechos que se conocieron esta semana. Un llamado que de hecho no solamente hizo el alcalde Christopher White, sino también lo hizo el ex candidato presidencial, líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien también señaló durante esta semana que si es que a él le solicitara un alcalde, siendo en el caso hipotético el mandatario, desplegaría a las Fuerzas Armadas, es decir, decretaría un estado de excepción constitucional para que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar. Esto obviamente, Mati, no es una discusión nueva. De hecho, en el pasado incluso alcaldes del entonces oficialismo, en el caso del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, le habían solicitado también en su momento al presidente Gabriel Boric poder desplegar a las Fuerzas Armadas para aportar con el orden público, especialmente porque no dan abasto con los carabineros, las policías que están finalmente a cargo del control de la delincuencia en las diferentes comunas. Eso en su momento tampoco se concretó, el presidente Boric tampoco sacó a los militares a la calle y durante esta jornada lo cierto es que es algo que también descartó el presidente José Antonio Kast, Mati, eso sí, con una declaración que causó molestia en por lo menos el alcalde Christopher White y también en Franco Parisi, quienes habían solicitado esta medida, porque el presidente José Antonio Kast en ELA, en la región de la Araucanía, dijo que es una solución populista y que finalmente esa declaración entrampó un debate que más allá de ir a si sacar a los militares a la calle o no, es un debate hoy ya político entre las autoridades, ya sea municipales, el ex candidato presidencial Franco Parisi y el propio gobierno, que no ha sido solamente el presidente José Antonio Kast quien ha descartado esta medida, sino también lo hizo el ministro de Defensa, Fernando Barros, lo hizo también el viceministro Claudio Alvarado. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron específicamente estas declaraciones que generaron molestia por parte del presidente José Antonio Kast. Que se dan esas paradojas en Chile. Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control o un control de identidad o un registro de las pertenencias. Se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Pero las veces que han salido y salieron en el estallido, ¿quién responde? La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo, la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria. Bueno, ahí estaban entonces, Mati, estas declaraciones del presidente José Antonio Kast que, como decía, generaron molestia tanto en el alcalde Christopher White como en Franco Parisi, quienes habían solicitado esta medida. Específicamente decían y hacían alusión a lo que fue la campaña del entonces candidato José Antonio Kast en materia de seguridad, pero el propio gobierno también hace alusión a que se pueden desplegar las Fuerzas Armadas, eso y siempre y cuando hayan reglas establecidas del uso de la fuerza, un reglamento, de hecho una ley que sigue en tramitación en el Congreso, al igual que la ley de infraestructura crítica para definir qué zonas son críticas y qué zonas no, para justamente también tener el resguardo de las Fuerzas Armadas, como ocurre, por ejemplo, en la macrozona norte, mientras que en la macrozona sur rige todavía el estado de excepción y es por eso que tenemos el despliegue de las Fuerzas Armadas en esa zona, Mati. Como decía entonces, esto generó molestia por parte del alcalde Christopher White, hacía alusión justamente a los planes del entonces candidato José Antonio Kast y vamos a pasar a revisar esas declaraciones y también las del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.
Yo encuentro desafortunadas las palabras porque hoy día lo que necesitamos es construir acuerdo y por eso estoy acá. Estuve en una reunión con el ministro del Interior porque quería reunirme justamente con él para hablar estas cosas, de colaborarnos. Creo que las Fuerzas Armadas podrían ser un aporte importante, no lo pienso solo yo, lo piensan distintos alcaldes, distintos parlamentarios. Lo que estamos buscando es hacerlo con responsabilidad y lo decimos desde la aplicación del reglamento del uso de la fuerza, que el Congreso va a comenzar a discutir y que me alegra mucho saber que va a ser así. El presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió, como se lo han pedido. Sí, él tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente como está conscripto en La Serena. Él lo puede indultar. Ahora mismo, hoy día o mañana puede indultar. Él prometió seguridad, no lo está cumpliendo. Y eso claramente tiene un costo político y el costo político lo tiene que asumir siempre el presidente. Bueno, ahí hacía referencia Franco Parisi y también al alcalde White a el programa y las promesas de campaña. Lo que podemos revisar y que está en todas las plataformas es el día 19 de mayo del 2025 se presenta el Plan Implacable. Se habla de las cárceles, del fin de los narcofunerales, de penas más duras para las bandas, revisión de la ampliación de la legítima defensa y también señala la fuerza de tarea conjunta para recuperar zonas tomadas y ahí dice presencia policial y militar en comunas bajo dominio narco. Dice el Plan Implacable es una declaración de guerra contra el crimen organizado, es el retorno del Estado donde ha sido expulsado, pero aquí claro, ahí habla de presencia policial y militar en comunas bajo dominio del narco. Claro, también ahí puede ser una promesa de campaña que finalmente no tiene desarrollo durante esta jornada justamente por haberlo descartado por parte del gobierno. Y también, Mati, algo que al menos se conversaba en el oficialismo, que si bien, claro, antes la anterior oposición era más propensa a que las Fuerzas Armadas pudieran tener un despliegue territorial. Lo cierto es que durante esta jornada todas las reacciones a las declaraciones del presidente José Antonio Kast... durante el gobierno incluso... el entonces presidente Boric se enfrentó con el alcalde Bodanovich que pedía a los militares y nunca se abrió esa posibilidad salvo bajo las zonas fronterizas y en la infraestructura crítica. Claro, así es. Pero lo cierto es que por lo menos en el mundo político, en el Congreso, las voces son más bien cautelosas en torno al despliegue de las Fuerzas Armadas, sí, incluso... Claro. Hoy día hizo un punto de prensa el también ex candidato presidencial Johannes Kaiser, quien también, al igual que el gobierno, estaba en contra de desplegar las Fuerzas Armadas, en primer lugar, porque decía que no hay suficientes militares profesionales, la mayoría conscriptos, los profesionales militares están justamente desplegados en el norte de nuestro país, también en la macrozona sur, o sea, no darían abasto para además abordar tareas de orden público y retoma también una discusión que siempre se da cuando son los alcaldes quienes solicitan esta medida, que es que finalmente los militares no están preparados para tareas de orden público y también volviendo a la discusión que radica en el Congreso sobre las reglas del uso de la fuerza y también de infraestructura crítica, Mati. Por cierto, una polémica que no es nueva, pero sí se enfrasca en declaraciones por parte del mandatario y luego las respuestas que ya acabamos de ver del alcalde Christopher White y también del ex candidato presidencial Franco Parisi. Bien, ahí entonces está la discusión política que se mantiene. Otra cosa es con guitarra, capítulo Fuerzas Armadas. Bien, Colomba, muchísimas gracias y nosotros a esta hora vamos a ir a una pausa, son las 6:02, hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Ellas Noticias y vamos a ir de lleno a la discusión política porque recordemos la tarde de ayer por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El gobierno logró aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional en el Senado. ¿Cómo se arma la oposición para seguir este debate? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con la senadora, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde.
Senadora, bueno, vamos a conversar de cómo enfrenta ahora la oposición lo que se viene en adelante cuando se ha abierto el gobierno nuevamente, se habla de la idea de poder dialogar, pero lo primero que le quiero preguntar es si tuvo posibilidad de conversar con el senador Pedro Araya del PPD, parte de la bancada de la oposición que había acordado votar de una manera y él se abstiene. ¿Pudo conversar con él? La verdad es que no, Matilde, pero aquí cada uno tiene también un margen de acción. Él es militante de otro partido, él tendrá que dar explicaciones en su bancada y en su partido. Nosotros desde el Partido Socialista tuvimos una conducta única, consistente con lo que veníamos diciendo hace largo tiempo, que era analizar este proyecto, formularle observaciones al gobierno, entregar una propuesta que iba más allá incluso de lo propiamente planteado por el gobierno, en el sentido de proponer otras cosas importantes, como por ejemplo que se pueda orientar a ciertas actividades productivas, algunos temas, temas de I+D que son importantes de abordar, algunos temas de incentivo a la exportación, y también planteamos un fast track legislativo en términos de varias normas que están hoy día en debate en el Congreso y que tienen que ver con también la facilitación de inversiones en el país y que no están dentro de este conjunto de la discusión de la mega reforma. Ya. Y por último también planteamos un tema con la modernización del Estado, así que nuestra propuesta iba bastante más allá incluso de la propiamente planteada por la reforma tributaria en sí. Sí, yo le preguntaba esto porque llamó la atención el, entre comillas, descuelgue del senador Araya. También le quiero preguntar por el tiempo finalmente que no logró sumar la senadora Paulina Núñez, que había estado tratando de efectivamente que esta votación pudiera realizarse dentro de un par de semanas para poder haber abierto el diálogo. ¿Cómo califica usted esta victoria también del gobierno que celebró estos 26 votos y cómo queda la discusión en adelante, también considerando que la propia presidenta del Senado no fue escuchada? Yo creo que el gobierno celebra un triunfo que no es tal, porque la verdad es que no consiguió ni un solo voto más. Entonces, pero ganó. Efectivamente aprobaron, ¿perdón? Pero ganó. ¿Qué es lo que ganó? Ganó por un voto la aprobación de la idea de legislar, que era lo que quería. Por eso, pero no hay nada que celebrar. Yo creo que se podría celebrar cuando existe la posibilidad de mejorar el proyecto, cuando hay voluntad de aquello, cuando realmente se gana algo. Cuando uno tiene el resultado por anticipado, no ha ganado nada. Entonces, estas manos en alto del gobierno a mí me parecen totalmente de más. No sé qué se celebra porque el proyecto, como se dijo por todos los expertos que nosotros escuchamos en el Congreso, a las sesiones que no asistió el ministro Quirós, tenían que ver con una crítica al proyecto, tenían que ver con temas importantes como el de financiamiento, tienen que ver con cómo se enfrenta a un escenario fiscal desafiante como el que tenemos, pero que además persiste en un déficit, y cómo mejorábamos el proyecto. Entonces, la verdad, no veo un espacio de celebración, salvo de autocomplacencia. Me parece que es legítimo, pero la verdad no veo que con eso gane el país. Habríamos ganado mucho más, probablemente, si se hubieran acogido alguna de las propuestas que hicieron desde los distintos centros de estudio o los economistas, y que al menos nosotros desde el Partido Socialista fuimos capaces de recoger incluso algunas que venían de sectores políticos distintos del nuestro, porque estimamos, por ejemplo, que hay temas que son relevantes como los que señalé en un inicio, la modernización del Estado, temas de exportaciones o de permisos sectoriales que podemos mejorar y contribuir a que efectivamente existan mayores inversiones, que potenciemos el crecimiento, pero eso no es incompatible con el equilibrio fiscal que debiera ser lo deseable y lo que buscara el gobierno,
en circunstancias que lo plantean como dos temas totalmente incompatibles. Ahora, senadora, yo le quiero preguntar qué cambió desde principios de semana a lo que ocurrió el día de ayer, porque yo la escuché a usted en una entrevista radial el día martes en la mañana, en que decía que si bien el ministro Quirós había llegado de una determinada manera a enfrentar las negociaciones al Congreso en un principio, ya notaba que había adquirido otro tono y que las conversaciones que habían tenido ustedes, tanto con el ministro Quirós como con el ministro Alvarado, daban cuenta de otro ambiente. ¿Qué cambió entre el martes y ayer para que eso finalmente quedara en nada? Bueno, nosotros el lunes llevamos una propuesta, estuvimos 2 horas dialogando con los ministros y estimamos que podía haber un espacio donde efectivamente el gobierno mostrara una voluntad de mejorar el proyecto y por lo tanto mi ánimo del martes de la mañana da cuenta de eso. Lamentablemente no recibimos respuesta de aquello y en consecuencia estimamos que finalmente el gobierno no quería avanzar en esta fase, probablemente más allá de tener sus 26 votos, y a eso responde también que la presidenta del Senado haya determinado poner en votación el proyecto. También nosotros lo solicitamos porque no veíamos un espacio más allá de eso, así que nuestro jefe de bancada, Juan Luis Castro, ayer cuando hubo reunión de comité a las 3 y algo de la tarde, lo hizo saber, que no habiendo recibido respuesta oportunamente, en definitiva había que simplemente votar. Eso no quiere decir que hoy día estamos en el día 1 de la votación o del periodo que se va a discutir en particular, de manera tal que habrá que ver cómo en este escenario donde ya hay un proyecto que el gobierno impulsa, que a nosotros nos interesa poder mejorar para que no cause los efectos negativos que todos los expertos han advertido. De manera tal que con mucha responsabilidad política vamos a seguir empujando esas indicaciones. Estamos coordinándonos primero entre nuestra bancada, pero también con otras bancadas para efectos de hacer indicaciones en conjunto para pedirle el patrocinio al Ejecutivo de varias indicaciones, porque como la mayor parte requieren también la firma del gobierno, habrá que ver que haya una voluntad política real y que se manifieste en el patrocinio de las indicaciones, como digo, una vez que estén formuladas. Ahora, senadora, ¿en qué es lo que sí hay acuerdo con el gobierno de todos los puntos que se presentan en esta reforma? 49 son referentes a temas nacionales, tributarios, hay 3 que refieren a la reconstrucción. ¿En qué es lo que hasta ahora hay acuerdo para poder ir despejando los que no y así avanzar de alguna manera? Sí, vamos a avanzar de todas maneras y vamos a votar cada una de las propuestas del gobierno. En lo que hay consenso en las normas de reconstrucción y por eso se solicitó incluso hasta el día de ayer que se separaran del proyecto y las pudiéramos aprobar para efecto de que esas normas entren a regir a la brevedad, pensando en las personas de Ñuble, de Biobío, de Valparaíso, que requieren probablemente con mucha urgencia y con más de la que se le ha dado por parte del gobierno estas normas de reconstrucción. El resto creo que son todas situaciones en que hemos planteado alternativas, hemos planteado que la rebaja del impuesto requiere algún tipo de compensación, y ahí habrá que ir discutiendo, primero escuchando lo que va a ocurrir en la Comisión de Trabajo, que es la primera que va a revisar el proyecto a vuelta de la semana regional, luego por la Comisión de Medio Ambiente, donde hay normas bien importantes, porque caer en la desregulación, en que el Estado no tenga ningún tipo de condiciones para aceptar cualquier actividad tampoco es algo positivo, y así como no es incompatible el crecimiento con el equilibrio fiscal, tampoco lo es el crecimiento y la inversión con el respeto al medio ambiente y a las personas, porque recordemos casos trágicos como han sido el de Quintero Puchuncaví o el de Freirina antiguamente, donde finalmente son las comunidades, las personas que terminan pagando el costo de la falta de permisos o
control de ciertas actividades. Ahora, senadora, el gobierno y más bien el oficialismo se ha abierto y ha dado ciertas señales de que hay 3 puntos en los que sí están dispuestos a cambiar. Uno de ellos es el tema de la invariabilidad tributaria, la cantidad de años, otro es el tema del subsidio al empleo y otro es el del CENSE. Con esos cambios, ¿es para la oposición una apertura suficiente? Son todos aspectos bastante accesorios de lo que es la discusión principal. Tal vez el más importante en materia financiera, yo integro la Comisión de Hacienda, de los 3 que usted ha nombrado, tiene que ver con la alta cantidad de recursos que implica un subsidio al empleo. Crédito al empleo, un aporte de 1.400 millones de dólares que realmente es excesivo para lo que significa finalmente el efecto. Ahí no estamos buscando subsidiar nuevos empleos. Entonces, la verdad es que eso ha sido objeto de críticas bastante transversales y más que una apertura del gobierno con la oposición, es un tema interno dentro de la propia derecha, donde le han hecho ver al gobierno que no cuenta con el apoyo para esa norma y que tiene que reformularla por su alto costo y poca efectividad. De manera tal que probablemente con ese mismo recurso se termine reorientando el presupuesto o el financiamiento de este proyecto, que también ha tenido críticas transversales en cuanto a que es un proyecto que está desfinanciado. Ahora, otro de los temas que se han abierto es a focalizar el tema de las contribuciones, de la exención de contribuciones, que haya ciertos tramos que no queden exentos y que eso permita mantener el financiamiento que tienen los municipios. Ahí también hay otra ventana que se puede abrir. Y mira, aquí hay un tema que tiene que ver cómo se gestionan los recursos de los municipios. Los municipios son autofinanciados, sus recursos provienen de 3 fuentes, de las contribuciones, de las patentes y de las multas. Por lo tanto, si cesa una fuente de financiamiento como es la de las contribuciones, tiene efectos en el Fondo Común Municipal, pero también tiene efectos en municipalidades que tienen ingresos propios por esa vía. De manera tal que más que la preocupación ser a quiénes o quiénes son beneficiarios de esto, tiene que ver con cómo se compensa la disminución de ingresos de los municipios. Y también creo que cuesta entender que haya personas que tienen 5 o 10 propiedades o que las propiedades cuesten $1 millón y que tengan que ser exentas de pago de un impuesto, porque la verdad es que tampoco ahí se atiende a la naturaleza del impuesto, que tiene que ver también con la justicia social. Bueno, ahí también hay puntos con el oficialismo que estarían de acuerdo con focalizar. Ahora, de todas maneras, senadora, el gobierno se ha propuesto un calendario que está cumpliendo. Ellos quieren que de aquí a septiembre tener esta ley de reconstrucción nacional ya aprobada, y si vuelven a aplicar las mayorías, todo lo que está y aparentemente tal como está va a ser aprobado. Por eso digo que aquí el gobierno tiene que hilar un poquito más fino, porque dentro de la propia derecha creo que tienen diferencias. He visto una actitud y digamos comentarios distintos sobre algunas normativas por parte de Chile Vamos. Tampoco está muy bueno el ambiente en ese sector, digamos, después de las ofensas del Partido Republicano a Renovación Nacional. Creo que también hay un quiebre bastante evidente dentro de las relaciones de la derecha, y por lo tanto muy probablemente aquí haya énfasis distintos, tal como lo hubo en la Cámara de Diputados, en el Senado, y por lo tanto si no cuentan con los votos propios, por supuesto van a tener la obligación también de tener que ampliar el ámbito de conversación. Ahora, Matilde, yo creo que este proyecto no es solamente un proyecto tributario, tiene que ver con la forma de hacer política, con la imposición de un sector político sobre el otro, y finalmente con una condición de ganar a todo evento, porque tienen un proyecto muy bien desarrollado que venía con una calendarización perfecta y donde nunca existió la verdadera voluntad de cambiar el proyecto. Más allá del diálogo, de las conversaciones, de las propuestas, una voluntad de modificar el proyecto. Y yo creo que eso hoy día, cuando el presidente dice
que ahora sí se abre una oportunidad de diálogo. No sé si el diálogo es conducente a modificar el proyecto o no, porque lo que vimos hasta ahora, primero en la Cámara de Diputados, después se dijo que en el Senado sí iba a haber conversación y diálogo, vemos que tampoco ha habido esa posibilidad de hacerle modificaciones y mejorar el proyecto con las propuestas que han hecho distintos sectores, centros de estudio, economistas, y que nosotros también desde la oposición intentamos presentar. ¿Pero qué gana el gobierno sacando un proyecto que puede ser modificado después de 4 años? 4 años son bastante tiempo. Mire, llevamos 100 días de gobierno y ha sido bastante largo, así que 4 años alcanzan para que se reingresen capitales sin multas y sin pago de impuestos, para que las herencias, las grandes herencias puedan planificarse sin pagar impuestos como los pagan hoy día. A 4 años alcanzan para que muchas empresas vengan con un régimen de invariabilidad que les perdure por 25 años, por lo tanto creo que eso no es una preocupación del gobierno, que esto pueda durar solo 4 años. Y los efectos de esta modificación tributaria no van a durar 4 años, van a durar muchísimos años, porque los efectos positivos, suponiendo que resultara todo esto del crecimiento, se van a ver recién en 7 o 10 años más, como han dicho los expertos, de manera tal que esta, como ha dicho en la propia comisión el ministro y también el presidente de la comisión, Javier Macaya, esta es una apuesta. El problema es que la apuesta es a largo plazo, pasa de este gobierno sin duda en sus efectos y puede terminar perjudicando a los chilenos y chilenas en lo que es la cobertura de sus derechos sociales, que es lo que desde nuestro partido hemos tratado de visibilizar, de convencer al gobierno de que hay otras alternativas y de que se puede lograr el crecimiento, pero también con una mirada puesta en las personas. Hoy día conocimos una encuesta donde se señala el nivel de pobreza de los chilenos y chilenas, y la última CACEN, estuvimos hoy día justamente con Javier Macaya en un seminario durante toda la mañana en el Congreso en Valparaíso, hablando de la pobreza en Chile. Y cuando tienes un 17% de personas que están en una situación de pobreza grave, otro 17% con la pobreza de otro tipo y un 6% en extrema pobreza, la verdad es que cuesta entender que desde el gobierno no se quieran aplicar medidas que sean compensatorias y que en definitiva no dejen a estas personas en desprotección total y absoluta. Ahora, también ayer salió una encuesta de Data Influye que señala que las personas no están dándole el apoyo a esta mega reforma. Hay un 50% que dice que representaría de lo que las personas señalan un retroceso. Hay desconfianza sobre que esto reactive la economía. ¿Usted cree que el gobierno se abriría con este tipo de información o elementos de debate a poder modificar el proyecto? Lo que he visto hasta ahora es que hay una convicción profunda en que estas medidas, pese a la evidencia, porque la rebaja de impuestos en ninguna parte del mundo ha traído crecimiento y menos de la magnitud que se espera acá. El crecimiento tiene que ver con otras medidas, y en este caso específico mucho más con las medidas que puedan acelerar la inversión, darle certeza jurídica a los inversionistas, todo el tema de los permisos sectoriales y los recursos administrativos y judiciales. Va mucho más por allí el tema del crecimiento. Entonces, la verdad que veo una convicción absoluta del ministro Quiroz y del gobierno. Y ayer el ministro en una comisión en un panel que estuvimos, un conversatorio en la mañana, señaló que para él el Estado estaba para crear un clima para las empresas. Es decir, no está para lo que todos, o al menos desde el Partido Socialista, entendemos que está el Estado, que es precisamente darle seguridad ciudadana a las personas, seguridad en la calle, algo que el gobierno prometió y no ha cumplido, seguridad económica y seguridad social, para estar ahí en los momentos
digamos, en que la gente lo necesita, y por eso yo aludo a las cifras de pobreza en Chile, porque parece ser que esta quimera de que todos son clase media hace invisibilizar que tenemos cifras altas de pobreza aún en nuestro país, donde las personas no tienen lo mínimo para subsistir y donde también tienen dificultades importantes para cubrir la educación, la salud o el acceso a otro tipo de temas. Entonces, ¿y cómo creo responde usted, senadora, cuando toda esta situación desde el actual oficialismo al sector que usted representa lo responsabiliza de que Chile esté en esta condición? Es que eso es una explicación tan facilista, digamos. Aquí todo pareciera ser que partió el 2014 y eso es lo que nos han querido poner. De hecho, las láminas del gobierno todas parten del 2014, como si no hubiera habido en 2008 una crisis subprime, como si no hubiera habido la crisis de los commodities, como si todo hubiera partido el 2014. Y la verdad es que todos saben que eso no es así, que aquí hubo un freno al crecimiento y a la inversión por otros motivos previos a la reforma de 2014 y donde ellos también, o desde la derecha, también creyeron que en ese momento era algo positivo poder hacer una reforma para financiar, por ejemplo, la gratuidad universitaria. Entonces creo que más allá de echarle la culpa al gobierno anterior, que ha sido la tónica de este gobierno, hoy día gobiernan. En materia de seguridad me parece que es muy complejo lo que está ocurriendo. Sí, la estamos escuchando perfectamente, senadora. Ya, vamos a recuperar el contacto porque al parecer entró una llamada al computador por el que estaba conectando la senadora Paulina Bodanovich, analizando este día después de que el gobierno aprobara por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención este proyecto de reconstrucción nacional. Senadora, la quiero llevar rápidamente a un tema distinto, porque durante esta jornada el presidente José Antonio Kast, respondiendo al emplazamiento o más bien a la petición de alcaldes, sobre todo el alcalde de San Bernardo, de poder poner militares en las calles a propósito de la muerte de este niño de 12 años en San Bernardo, en lugares donde la presencia policial es escasa. Él dice, se niega rotundamente y la respuesta es porque no se puede efectivamente defender al rol de las Fuerzas Armadas frente a una situación o a tareas como esta. ¿Cómo ve usted la situación del presidente, la respuesta del presidente, conociendo que desde el propio gobierno del expresidente Gabriel Boric había una postura similar de no llevar las Fuerzas Armadas a la protección del orden público? ¿Respalda usted las palabras del presidente Kast? Mire, yo creo que la situación que se está viviendo en las grandes ciudades, y no hablo solo por la región metropolitana, también hablo por mi región, donde hay muchos lugares, poblaciones que están sufriendo los embates del narcotráfico, del crimen organizado, y donde la presencia policial ya no es suficiente. De manera tal que yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, entiendo perfectamente el rol constitucional que tienen, las funciones que tienen, y no se trata de que se conviertan en policías o en carabineros, pero sí que puedan integrar lo que le gusta tanto a este gobierno, que son las fuerzas de tarea y que yo comparto, y que de manera tal que le puedan proporcionar algún tipo de colaboración a las propias fuerzas policiales para que ingresen a ciertos sectores, para que hagan un patrullaje, para que den también cierta señal de protección a las propias policías, y de manera tal que se pueda entrar a los barrios, que se haga pesquisa de armamento. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso del ministro el ministro Tribunal Constitucional, que entraron a su casa, Iván Aróstica. El ministro Aróstica iban con el armamento pesado. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el Estado? Ya, pero ¿qué ha cambiado, senadora, para que
ahora tenga esta posición y anteriormente, un año atrás, no estuviera su sector dispuesto a que las Fuerzas Armadas salieran a las calles? Yo he tenido la misma posición siempre. El alcalde White lo pidió en nuestro gobierno, lo apoyamos, y yo creo firmemente en que hoy día el Estado entero tiene que estar a disposición de buscar la fórmula de terminar con el crimen organizado, con la tenencia de armas, con estas redes que están penetrando la ciudadanía. Y aquí también hay un tema con la desigualdad y la pobreza. Son las comunas más pobres que las que sufren el ataque y el flagelo del crimen organizado, de manera tal que si los alcaldes, que son de izquierda, están pidiendo esto es porque ya realmente han llegado a un nivel de desesperación enorme. Y yo, entendiendo la función que tienen las Fuerzas Armadas, también creo que podemos ponerlos en puntos de infraestructura crítica, que además el gobierno es el que tiene que terminar de tramitar estas leyes. Usted ha visto cómo los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Bianchi, que la preside, el senador Juan Luis Castro, que la integra, el socialista, han pedido que se les dé urgencia a las leyes que tienen que ver precisamente con esto. Entonces, creo que hay una sequía legislativa, como se ha dicho, de inacción del gobierno, pero principalmente para que no se le eche la culpa a las leyes. Aquí el gobierno tiene herramientas para dirigir fuerzas de tarea con lo que hay hoy día, con las leyes que hay hoy día, de direccionar políticas de persecución criminal, de buscar las armas, de buscar las cuentas corrientes, de perseguir la ruta del dinero, como se ha dicho, y también de poder finalmente terminar con ciertas bandas y organizaciones criminales que son las que tienen capturados ciertos barrios, y esa es la desesperación que tienen los alcaldes en sus comunas de ver que el Estado hoy día no es suficiente con la fuerza que tiene que tener para ponerle término a estas conductas que realmente tienen a la población en una situación donde su vida cotidiana está siendo finalmente muy difícil. Yo, entendiéndola en todo el punto que señala, senadora, hay expertos que dicen que poner a las Fuerzas Armadas en medio de lugares densamente poblados o donde hay puntos de narcotráfico es incluso más peligroso porque es acercar las Fuerzas Armadas precisamente a algo de lo que no quisiéramos que estuvieran cerca. Miren, nuestras Fuerzas Armadas son muy profesionales, tienen una preparación, han estado también en fuerzas de paz en el extranjero y, sin ir más lejos, para la pandemia estaban presentes en todas las grandes ciudades haciendo checkpoints, como la misma manera que lo hacen en la Araucanía, o también con la presencia militar que se ha desplegado en la macrozona norte, de manera tal que aludir a una falta de preparación me parece que es injusto con la preparación que tienen precisamente nuestras Fuerzas Armadas. Nadie está pidiendo que salgan en una labor operativa dentro de las poblaciones, sino más bien de resguardo de las propias fuerzas policiales, que son las que tienen que poder hacer su tarea con mayor resguardo, con mayor cautela y con una organización, digamos, desde, por ejemplo, perímetros que pudieran ser apoyados o presencia de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, aquí lo que tiene que haber es voluntad política de solucionar la grave ausencia del Estado en muchas de las comunas o sectores de ciertas comunas, y lo que se le pide a este gobierno es que haga lo que comprometió. Aquí el presidente Kast llegó a presidente por eso, porque dijo que iba a haber cambios sustantivos en la seguridad. Dijo que iba a expulsar a 300.000 migrantes, después dijo que era una metáfora, pero yo quiero decirle, de esos 300.000 se le dijo en la campaña que era imposible, que no se podían tener todos los aviones, en fin, que había problemas con Venezuela, un montón de cosas. Pero ¿sabe qué, Matilde? De los 300.000 hay personas que tienen sentencias judiciales ejecutoriadas. Entonces el Estado tiene la obligación, porque este es un Estado de derecho, tiene la obligación de buscar a esas personas y dar cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas. No son los 300.000. Es un número menor, pero tiene que haber una fuerza de tarea. No puede ser que estén expulsando a la gente que es fácil ir a buscarla porque se empadronó y no expulsen a los delincuentes que están condenados y que tienen una orden ejecutoriada de los tribunales de la República. De manera tal que aquí hay una tarea pendiente muy relevante de parte del gobierno
que llegó con esta promesa y que finalmente no había plan de seguridad, lo único que había era un plan económico, que es con el que están trabajando y donde hemos visto cómo no hay una agenda legislativa, no hay fuerzas de tarea operativas, porque hay anuncios, titulares, pero no hay realmente una reacción que la ciudadanía vea que hay una preocupación especial y distinta de lo que había. Y el plan de seguridad que hay hoy día es el mismo plan que hizo el presidente Boric. Entonces, no era malo el plan, era un plan que se podía llevar a cabo, pero lo que se necesita hoy día es voluntad política para poder tener los recursos para aprobar la ley que está pendiente de que el gobierno le dé también urgencia, que hace que los carabineros permanezcan más tiempo, que no jubilen, se les dé un bono. Esa ley está en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y no fue la ministra en ese tiempo, la ministra Steiner. Se dijo que se iba a presentar una indicación. Yo le he pedido ya 2 veces al ministro Quiroz que le demos urgencia, y voy a pedir a vuelta de la semana digital que la votemos en la comisión, porque el gobierno no ha mostrado voluntad política tampoco de que alarguemos la carrera de carabineros de manera tal de que no jubilen y tengamos muchos más carabineros a disposición desde cuando se apruebe esa ley, y no tengamos que esperar 2 o 3 años en la preparación de más carabineros, que por cierto es necesaria, pero que va a tomar tiempo. ¿Se pueden tener más carabineros hoy día? Sí. Y eso es parte de la voluntad política que el gobierno no ha demostrado. Finalmente, senadora, les toca votar durante los próximos días la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿No va a votar el senador Cruzcoque? ¿Eso hace que ya la acusación constitucional fracase? No lo sé, los votos se cuentan el día que se cuentan, y la verdad es que tampoco me puedo referir mayormente al tema porque no quiero caer en la causal de inhabilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a estar presentes el día que nos convoquen para efectos de emitir nuestro voto. Bien, senadora, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dio aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde y seguiremos conversando. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar. Ya ha caído el sol, son las 6:38, y con esta hermosa imagen de Avenida Perú hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Personal de la Fiscalía realizó un allanamiento en el Congreso a raíz de una nueva arista asociada a la investigación en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso para conocer más detalles. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Mati? Buenas tardes. De hecho, durante esta jornada muy temprano, en una jornada donde habitualmente no hay actividad legislativa, había un seminario en el Senado y vocerías de distintos diputados, pero lo cierto es que así todo, pese a la sorpresa, terminaron allanando con previa autorización, obviamente, del Ministerio Público y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, la oficina del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. El diputado por 2 periodos había postulado a una nueva reelección, no salió reelecto, también había sido seremi, intendente, en fin, allá por la región de Coquimbo, por donde se había presentado como parlamentario, todo indagando un posible fraude al fisco, en una arista que además se deriva eventualmente del caso del exdiputado Joaquín Lavín León, el desaforado, formalizado también por lo mismo, por fraude al fisco, entre otros delitos que se le imputan, y es a raíz de eso que en todo caso no se entregan mayores antecedentes, solamente que se incautaron lo típico, algunos documentos por parte de la Policía de Investigaciones, y además se allanó no solamente su oficina, sino que también una bodega acá en las dependencias del Congreso Nacional junto con su domicilio. Todo eso periciado, entonces las diligencias se pudieron realizar de la Cámara de Diputadas y Diputados. Solamente la información oficial es que, tal como ocurrió hace prácticamente 2 meses con el caso que enfrenta la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, todo se pudo realizar de forma expedita, no hubo mayores contratiempos, en una jornada, lo decimos, atípica para que se realicen este tipo de diligencias, y que fue lo que sorprendió también a los pocos funcionarios que se encontraban acá en el Congreso Nacional. Por supuesto, también esto ha derivado en que lo que ha hecho la Brigada del Cibercrimen, no se han entregado mayores antecedentes. La Fiscalía solamente confirma que esto se hizo con previa autorización, lo que se suele hacer en todo procedimiento, que es una causa que además se encuentra en carácter reservado, por tanto no pueden entregar mayores antecedentes en relación a esta causa que involucraría por eventual fraude al fisco al ex diputado de la UDI, y cómo esto se puede relacionar eventualmente con el caso del ex diputado Joaquín Lavín León. Pero lo cierto es que las diligencias y las pericias ya se encontraron en curso, ya se realizaron
involucraron durante la mañana y vamos a pasar a escuchar reacciones parlamentarias. Lo decíamos en el caso del senador de la UDI, Javier Macaya, se encontraba en un seminario acá en la biblioteca del Congreso de las Dependencias del Senado. Él termina señalando algo que es lo lógico que suelen decir también distintos parlamentarios, es que la disposición a colaborar con la justicia debe estar y que las instituciones deben funcionar, al ser consultado por cómo esto podría salpicar nuevamente a la colectividad. Pasamos a escuchar lo que dijo el parlamentario y también algo que señalaron algunos diputados allá en la Cámara Baja, sus vocerías, en el caso del diputado del Partido Republicano Luis Sánchez y la diputada del Partido Nacional Libertario Paulina Muñoz. No tengo mayores antecedentes como emitir comentarios, pero evidentemente la disposición a colaborar con la justicia y las investigaciones es parte de una frase bien reconocida del presidente Lagos también, que dejar que las instituciones funcionen. Es importante que todas estas cosas se esclarezcan, cualquier delito que se haya cometido debe ser sancionado, todas las personas tienen derecho a un debido proceso, y yo creo que eso es lo importante y en ese sentido tiene que respetarse el cauce que siguen todas estas cosas, siempre teniendo presente que cualquier delito que haya cometido cualquier persona, independiente de su cargo, independiente de su situación de que haya tenido un cargo de elección, creo que lo único que dice es que existe igualdad ante la ley y creo que eso es una buena noticia y que en cualquier lugar donde pueda eventualmente haberse cometido un delito, un ilícito, tiene que estar abierto a la posibilidad de que un tribunal ordene alguna diligencia realizada por la PDI, conjunto con la Fiscalía. La justicia tiene que hacer su trabajo, las policías tienen que hacer su trabajo y en eso nosotros, y creo que ningún ciudadano, podemos interponernos en los procesos que se llevan adelante. O sea, hay que esperar que la justicia siempre haga su trabajo y no hacer comentarios de más al respecto, creo yo. También hay que decir, Mati, que la oposición, lógicamente, esto generó algún tipo de reacción en el entendido también de que ya en el periodo anterior nosotros hablábamos de 5 diputados desaforados y que actualmente en el Senado la senadora Camila Flores y el senador Miguel Ángel Calisto, que fue uno de los desaforados en el periodo anterior, también se encuentran con causas judiciales también complejas y que eventualmente podrían verse afectados por esta situación. Por tanto, eso es lo que ha generado una imagen de pérdida de confianza de la ciudadanía en el Congreso y afecta también el trabajo parlamentario. Y el diputado independiente PPD Cristian Tapia, así como también el diputado del Frente Amplio Jorge Brito, se refieren a que las investigaciones se deben llevar a cabo de forma pertinente, también con precisión, y que eventualmente se deben también aumentar quizá los mecanismos tanto de fiscalización, pero del actuar de los parlamentarios para evitar que se vean enfrascados en este tipo de situaciones. La Fiscalía ha ordenado esta revisión de computadores de otras oficinas parlamentarias. Está en todo su derecho. Yo creo que aquí lo que necesitamos es la transparencia detrás de este caso que ha sido muy bullado y que la PDI ha estado varias veces en este Congreso. Yo creo que la prueba de la blancura se tiene que demostrar con hechos y si ellos, insisto, han determinado esto es porque tienen fundamento para hacerlo. A los corruptos hay que entregarlos a las policías y a la justicia. No podemos hacer más oídos sordos, no podemos ser ciegos frente a lo que ocurre al frente de nuestras narices. Esta Cámara está siendo investigada y allanada por el diputado Lavín de la UDI y hacemos un llamado a que pongan a disposición sus computadores, sus teléfonos, los de la bancada y asesores del parlamentario, para de esa manera, si es que alguien queda libre, es porque es inocente y no porque no se investigó a tiempo. Así las cosas, entonces, lo que va sucediendo, lo decíamos, ya se han realizado las diligencias en la jornada del jueves. Hay que solamente ratificar lo que se nos ha dicho. Se pudo desarrollar todo por parte de la PDI, del Ministerio Público, en el domicilio. Acá en el Congreso, en el caso, fue en la bodega, en su oficina donde él estaba como parlamentario, y todo se pudo desarrollar sin mayores complejos. En la incautación, por ejemplo, de documentos, de algún aparato tecnológico, sin mayores sobresaltos en esta causa que afectaría eventualmente, lo insistimos, al exdiputado de la UDI, que nuevamente se ha involucrado entonces alguna autoridad acá en el Congreso Nacional. Buenas tardes, Mati. Muchas gracias. Estamos de regreso. 2 ciudadanos haitianos fueron formalizados por el delito de presunto tráfico de migrantes. Vamos a conocer los detalles con Sebastián Riz. Hola, Sebastián.
Buenas tardes, Matilde. Claro, el séptimo juzgado de garantía decretó prisión preventiva para los dos sujetos de nacionalidad haitiana que fueron detenidos durante la jornada de ayer tras un allanamiento a dos agencias de viaje de acá de nuestra capital. Se trata de Jean-Cherry Dormus, el dueño de la agencia de viajes Cananén, y Ezequiel Romé, el dueño de la agencia de viaje Mundo PAM. Ambos fueron detenidos ayer por la unidad especializada de investigación de trata de personas de la Policía de Investigaciones y en conjunto con el trabajo y la investigación llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte y por el fiscal en específico Francisco Jacir. Los delitos que se le investigan a ambos serían la asociación criminal por trata de migrantes y lavado de activos. Todo esto por una denuncia realizada en el año 2024. Pero ¿cómo es que funcionaba esta asociación criminal? Que es lo que va a investigar ahora en adelante la justicia. Era una investigación que estaba realizando el fiscal Francisco Jacir del año 2024 y en que estos dos sujetos confabulaban entre sí con más sujetos que no se encuentran en nuestro país para poder traspasar por pasos no habilitados a personas, entre ellos menores de edad de nacionalidad haitiana, a República Dominicana. Repito, por pasos no habilitados y después trasladarlos a nuestro país mediante la figura de reunificación familiar. Ellos se ponían en contacto con las familias que solicitaban este tipo de visados en nuestro país y hacían todas las gestiones para que estas personas que pasaron por pasos no habilitados de Haití a República Dominicana llegaran a nuestro país mediante la autorización de viaje de los padres y los tutores responsables en nuestro país a alguno de los otros miembros de esta asociación criminal que trasladaba finalmente a estos menores de edad a nuestro país. Parte de la investigación entonces que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte en este caso y que se está investigando el delito de trata de migrantes. Escuchemos qué es lo que dijo el fiscal a cargo de esta investigación, Francisco Jacir, a la salida de esta audiencia. El tribunal acogió en su plenitud los planteamientos del Ministerio Público, disponiendo entonces la prisión preventiva respecto de ambos imputados, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, en el entendido que los delitos por los cuales fueron formalizados se encuentran acreditados y su participación también. Esta investigación, en conjunto con otras investigaciones, forman parte de varias que la Fiscalía Centro Norte tiene a su cargo. Abordamos esta fenomenología de un modo global, no como cada caso en particular, razón por la cual aquellas posibles otras imputaciones, ya sea en esta o en otra causa, que se efectuaren, la haremos primeramente ante quien corresponde, que es el tribunal, y no adelantaremos nada sobre aquello. Claro, lo que finalmente entonces hacían estos dos sujetos es ponerse en contacto con las personas, con las familiares aquí en Chile que solicitaban esta visa de reunificación familiar y les cobraban cifras cercanas a los 3 millones de pesos por pasajero. De hecho, se dice en la investigación en la audiencia que estos dos sujetos y la asociación criminal logró ganancias cercanos a los 800 millones de pesos en todas estas viajes que realizaron, que son más de 8 con distintas personas, entre ellas menores de edad. Pero lo que dice la defensa es que aquí no hay delito en nuestro país, que el delito, si hubiera, se realizó en el traspaso por pasos no habilitados desde Haití a República Dominicana, que después de República Dominicana a nuestro país todo se hizo bajo la ley, que se hizo bajo la reunificación familiar y con el permiso de los padres, más allá de que se le haya cobrado cifras tal vez exorbitantes por el traslado de estos menores. De hecho, uno de ellos, de nombre Jean-Cherry Dormus, tenía una vida activa en nuestro país, además de ser el dueño de esta agencia de viaje, también lideraba una ONG que tenía financiamiento por parte de la gobernación metropolitana de 30 millones de pesos para distintos programas y también desde el Ministerio del Interior para la suma que finalmente entre estas dos, un financiamiento de 50 millones de pesos para distintos programas que van en ayuda de las personas en Haití. Por ejemplo, había un programa de enseñanza del español para las personas que llegaban a nuestro territorio. Tuvimos palabras también del abogado defensor, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones. Lo que pasa es que el tipo penal, el 450 bis, el 411 bis, lo que necesita en definitiva son ánimo de lucro y además un ingreso irregular en Chile. Y lo que ocurrió acá no es eso, lo que ocurrió acá son personas que intentaron de manera regular, a través de la unificación familiar, ingresar a sus hijos a través de ciertas personas que tienen agencias de viaje y que trabajan en este tema. Entonces, en ese sentido, nunca hubo un ánimo de lucro o un ánimo de tráfico de migrantes.
Claro, entonces el principal argumento del abogado defensor es precisamente aquel, que el delito se había cometido en el traspaso ilegal entre República Dominicana entre Haití a República Dominicana, y que la investigación debería ser aquello, que en Chile no habrían cometido delito. Todo esto lo va a tener que evidentemente definir la justicia, que por ahora decretó prisión preventiva para los dos sujetos. Todo esto, Mati, nos hace recordar evidentemente al informe de Contraloría, que detectó ciertas irregularidades en el ingreso justamente de personas de nacionalidad haitiana y justamente también en el año 2024. Si bien esta es una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte, que también es la que está llevando a cabo la investigación que abrió de oficio el Ministerio Público por este informe de Contraloría, no hace relación al 100% entre estas dos causas. Sí hay distintas causas. De hecho, hoy día hubo palabras del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, que hablaba de que hay 8 causas distintas, pero con el mismo fin, con la investigación sobre si hay posible trata ilegal de inmigrantes en nuestro país. Tuvimos palabras justamente del director de Migraciones y también del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que destacaba el trabajo de Fiscalía en esta causa y también en la unificación de todas estas causas para también ver si hay algún tipo de irregularidad de lo que cuestionaba el informe de Contraloría, pero también en otras causas y en otras denuncias como en esta que se inició el 2024. Escuchemos esas declaraciones. Existen líneas investigativas que dan cuenta de gestiones que los fiscales a cargo han materializado y que es el resultado de 2 personas detenidas. Y lo que nos importa y lo que nos corresponde decir simplemente, es que miramos con satisfacción que cualquier avance de una investigación en materia penal que permita esclarecer hechos constitutivos de delito con ocasión del ingreso de personas irregulares al país es algo que para el gobierno es importante. Nos reunimos con el fiscal nacional, que nos aclaró que ya habían 8 causas que tenían que ver con este delito, por lo tanto todas las diligencias que se están llevando adelante tienen que ver con estas distintas causas. Son 8 causas que tenían que ver con el delito de tráfico de inmigrantes de distintos frentes que venían ya desde el año 2023. Por lo tanto, el fiscal nacional tendrá que determinar cómo lleva adelante estas distintas aristas de un mismo hecho. Investigación, Mati, entonces, que se fijó un plazo de 90 días para poder investigar respecto a los delitos que se le acusa por parte de Fiscalía. Recordemos, asociación criminal para la trata ilegal de inmigrantes y también el lavado de activos. 2 agencias de viaje, entonces, que están en cuestionamiento por parte de esta investigación penal y que nos hace recordar también el tema de la filtración y ahora la entrega del 100% de este informe de Contraloría que detectó ciertas irregularidades en el ingreso de personas y menores de edad, niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana durante enero y abril del año 2025. Así que el llamado que han realizado las autoridades es también a mejorar la trazabilidad de los datos para poder verificar también quiénes son las personas que llegan a nuestro país y cómo se financian este tipo de vuelos, Mati. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Nos vamos juntas con esta imagen de la capital. Ahí está. 26 grados, 19 con 26, la temperatura es de 9 grados, 9 con 3 décimas en una jornada que partió muy fría con menos con 2,7 grados y terminó con 21. Hasta ahora estamos con estos 9,3. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.